Comenzamos con datos y estadísticas de la quiniela Pro Gol de fin de semana de tu canal Pro Gol Pro 7. Bueno, aquí se muestran los resultados de la quiniela 21-35 de Pro Gol de la semana pasada. Parece que no se llevan la bolsa acumulada. Vamos a ver cómo nos va con estos equipos. Bueno, aquí se muestra la mascarilla de la semana pasada. Desgraciadamente no alcanzamos premios, tuvimos 5 descalabros. Nos tumbó el partido número 1, partido número 2, partido número 7, 8 y 9. No cantamos premios, nos quedamos a solo 1, la verdad. Pasa que el casillero número 2 creo que fue el que afectó mayormente a todas las quinelas. Como dicen ahí por ahí, fue el rompedero de quinelas el partido número 2, San Luis ganándole a León. La verdad, nadie esperaba este tipo de resultado. Por lo cual la bolsa acumulada para esta quinela de 8 millones de pesos se juegan en esta quinela 21-76 de Pro Gol. Primer partido, Guadalajara contra Atlas. Guadalajara en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate, mientras que el equipo de Atlas de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates. Guadalajara como local lleva 4 victorias y una sola derrota, mientras que el equipo de Atlas de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Chivas, 3 veces han empatado y una victoria para el Atlas. Tu último juego fue el 1 de abril de 2023, en la cual ambos equipos empataron 3-3. Para este partido me voy con el local. Toluca contra Tigres. Toluca de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo del Tigre de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Toluca como local lleva 4 victorias y un solo empate. Tigre de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Toluca, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Tigre. Tu último juego fue el 1 de abril de 2023, en la cual Toluca le ganó al Tigre 3-2. Para este partido me voy con el local. Real Valladolid contra Sevilla. Valladolid en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Sevilla de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Valladolid como local lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Sevilla de visita lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Valladolid. 4 veces han empatado y una victoria para el Sevilla. Tu último juego fue el 18 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este partido me voy con un local visita. Aston Villa contra el Tottenham. Aston Villa en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Tottenham de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Aston Villa como local lleva 5 victorias, Tottenham de visita lleva 2 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Aston Villa. Ninguna vez han empatado y han sido 3 victorias para el Tottenham. Tu último juego fue el 31 de diciembre de 2022, en la cual Aston Villa le ganó al Tottenham 2-0. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido. Salernitana contra Atalanta. Salernitana en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 empates. Atalanta de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota.
Salernitana como local lleva 2 victorias y 3 empates, mientras que el equipo de Atalanta de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Salernitana, 2 veces han empatado y 3 victorias para Atalanta. Su último juego fue el 14 de enero de 2023, en la cual Atalanta le ganó al Salernitana 8-2. Para este partido con un local visita. Siguiente partido, Verona contra Torino. Verona, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Torino, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Verona, como local lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Torino de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Verona, 3 veces han empatado y 2 victorias para Torino. Su último juego fue el 3 de enero de 2023, en la cual ambos equipos se empataron 1-1. Para este partido me voy con la visita. Siguiente partido, Bolonia contra Roma. Bolonia, en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Roma, de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Bolonia, como local lleva 2 victorias y 3 empates. Roma, de visita, lleva 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para Bolonia, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para el Roma. Su último juego fue el 3 de enero de 2023, en la cual Roma le ganó al Bolonia 1-0. Para este partido me voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Vizela contra Famalicão. Vizela, de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Famalicão, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Vizela, como local lleva 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Famalicão de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 1 victoria para Vizela, 2 veces han empatado y 2 victorias para Famalicão. Su último juego fue el 5 de enero de 2023, en la cual Famalicão le ganó a Vizela 2-1. Para este partido me voy con un local empate. Red Bull contra New York City. Red Bull, en sus últimos 5 juegos lleva 3 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de New York City en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Red Bull, de local lleva 1 victoria, 3 empates y 1 sola derrota, mientras que el equipo de New York City de visita lleva 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Red Bull, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el New York City. Su último juego fue el 16 de septiembre de 2022, en la cual New York City le ganó al Red Bull 2-0. Para este partido me voy con un empate. Siguiente partido, Houston contra Seattle. Houston en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates, mientras que el equipo de Seattle en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Houston de local lleva 4 victorias y 1 solo empate, mientras que el equipo de Seattle de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas.
En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Houston, ninguna vez han empatado y 4 victorias para Seattle. Tu último juego fue el 4 de septiembre de 2022, en la cual Seattle le ganó a Houston 2-1. Para este partido, muy buen local. Siguiente partido, Colorado contra Filadelfia. Colorado, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates, mientras que el equipo de Filadelfia, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Colorado, como local, lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Filadelfia, de visita, lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Colorado, un empate para los equipos y 3 victorias para Filadelfia. Su último juego fue el 17 de febrero de 2023, en la cual Filadelfia le ganó a Colorado 4-1. Para este partido me voy con un local empate. Siguiente partido, Platense contra Racing. Platense, de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Racing, de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Platense, como local, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Racing, de visita, lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 4 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Platense, ninguna vez han empatado y 3 victorias para el Racing. Su último juego fue el 17 de septiembre de 2022, en la cual Racing le ganó al Platense 1-0. Para este partido muy buen local empate. Siguiente partido, Pau contra Olympiacos de Pirao. Pau, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Olympiacos, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Pau, como local, lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Olympiacos, de visita, lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Pau, 2 veces han empatado y 2 victorias para Olympiacos. Su último juego fue el 4 de abril de 2023, en la cual Olympiacos le ganó a Pau 3-1. Para este partido muy buen local visita. Siguiente partido, Bruja contra Genk. Brugge, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Genk, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Brugge, de local, lleva 3 victorias y 2 empates, mientras que el equipo de Genk, de visita, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Brugge, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Genk. Su último juego fue el 28 de enero de 2023, en la cual Brugge le ganó al Genk 3-2. Para este partido voy con un local visita. Bueno, aquí se muestra la mascarilla de la Quinela Pro Gold, en la cual establezco mis 6 fijos y 8 dobles para esta quinela. Vamos a ver cómo llegan los equipos. Hay partidos hasta media semana, partidos de ida y de vuelta, partidos en la Liga Europea. Hay que estar atentos a los equipos por si hay una baja o una lesión en la plantilla de cada uno de los equipos que está jugando, y estar atentos a cómo llegan las apuestas a estos equipos.
Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizado datos y estadísticas de la quiniela ProGol de fin de semana. Suerte y nos vemos.